Mucha atención, tenemos las primeras explicaciones del embajador militante, el embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, que en vísperas del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo limítrofe, aparece en un video elogiando la dictadura de Daniel Ortega, vestido con símbolos del sandinismo y de la revolución nicaragüense. Dice el embajador Muñoz, a modo de explicación, que él está obligado a participar de actividades que son importantes para el gobierno local, es decir, para el gobierno de Ortega, que en la marcha a la que fue en una ciudad que se llama León, todo el mundo, dice él, no hay imágenes que lo sustenten, tenía puesta la cachucha y la pañoleta con esos colores de la revolución sandinista, el rojo y el negro, que ya le dio las primeras explicaciones al canciller, su jefe, sobre el tema, y que espera autorización para poder hablar en público. Lo ha hecho en privado con Blue Radio, ya les voy a contar. La molestia de los diplomáticos de la Cancillería es grande en el mundo político también, porque Colombia está metida, como ustedes saben, en un gran litigio internacional con Nicaragua, que va a ser fallado, por lo menos en las próximas horas. Sabemos de quién es el siguiente round, si de Colombia o de Nicaragua, peleando por la plataforma continental que se deriva de los límites de la isla del archipiélago de San Andrés, precisamente con Nicaragua. Una pelea de la que conoceremos el fallo el jueves de esta semana desde La Haya. De eso no hay ni una palabra del embajador Muñoz, una actitud muy tropical, la verdad, un poquito imprudente, más en plan de militancia que en plan de representación diplomática. Y de activismo político, por supuesto, lo del embajador León Freddy Muñoz, ya metido en controversias antes de ser embajador. Y vamos a hablarles finalmente de la decisión de la familia Zuluaga, padre e hijo, el Oscar Iván, el hijo David, que se declararon inocentes y van a juicio ante la Fiscalía. No aceptaron cargos por el escándalo de Odebrecht, por lo sucedido en la campaña del 2014. Dice la defensa de Zuluaga que van a juicio para demostrar que él no se adueñó de un solo dólar de la plata que giró Odebrecht. El problema para Zuluaga es que la Fiscalía lo culpa de haber engañado inclusive a su hijo, que era el gerente de la campaña, de mentirle al Consejo Electoral y de reportar mal las cuentas y los gastos de campaña, lo que le permitió acceder a casi 35 mil millones de pesos en reposición de votos entre los de primera vuelta y los de segunda vuelta. Ahora la Fiscalía tendrá 4 meses para presentar lo que se llama técnicamente el escrito de acusación y comenzar el juicio. Será este año en el que el doctor Oscar Iván Zuluaga y su hijo enfrentarán la posibilidad de perder su libertad. La Fiscalía de momento, sin embargo, no pidió ninguna medida de aseguramiento. Eso sí, el juez le hace una advertencia de que no pueden vender, no pueden enajenar ninguna de sus propiedades, porque al final del juicio podrían tener que devolver parte de la plata que recogieron con el tema de la reposición de votos. Revela esta mañana el periódico El Tiempo que ya hicieron negocios, que él cedió participaciones que tenía accionarias en propiedades inmobiliarias de él a su esposa antes de que se produjera la primera decisión de la juez sobre esa restricción. Y atención, la otra noticia judicial del día es la condena a 4 años de cárcel para Juan José Laverde por el caso de Centros Poblados, la corrupción que hubo cuando era ministra de Comunicaciones Karen Abudinen. Se robaron 70 mil millones de pesos que estaban destinados a líderes comunitarios y a colegios en diferentes partes del país para llevar conectividad en época de pandemia. Fue condenado por falsedad en documento privado y fraude procesal. Al final el juez le otorgó una libertad condicional. Historias de Colombia y el mundo. Baja la inflación por tercer mes consecutivo. La inflación en Colombia, que fue de 0.3% el pasado mes de junio, llega en el año a 12.3% en los últimos 12 meses, por debajo ligeramente de la inflación de 12.3% de mayo pasado. Está cayendo paulatina, gradual y levemente la inflación mes a mes. Lo que más incide en la inflación es el transporte, jalonado por supuesto por los precios de los combustibles, después el sector del turismo, restaurantes y hoteles y servicios públicos, especialmente en ciudades donde el costo de vida está carísimo, Sincelejo, Cúcuta y Valledupar, reporta oficialmente el DANE. Mucha atención, en las últimas horas también comunicado el ELN, de su frente de guerra urbano, así se identifican, se atribuye 31 atentados terroristas de la semana pasada que ocurrieron en Medellín, Cali, Barrancabermeja, Popayán,
Popayán, norte de Santander, Cúcuta y el más grave, el atentado contra la estación de policía en Bucaramanga que dejó 9 policías heridos. Dice la guerrilla que era la conmemoración de un aniversario más de fundación justo antes de acogerse al cese al fuego con el gobierno Petro. Mientras tanto, disidentes de las FARC patrullan las calles de Gallego, en La Plata, Huila. Entre los guerrilleros estaba una niña de 13 años, increíblemente, vestida de camuflado y con fusil terciado. Los disidentes ordenaron que nadie salga de sus casas en la noche y extorsionan a los presidentes de las juntas de acción comunal con 700.000 pesos. Ocurre la historia en el departamento del Huila. Ya les hablaré a propósito de política en las regiones. Un congresista anuncia desde el partido de la U que Dilian Francisca Toro se inscribe el próximo 29 de julio como candidata a la gobernación del Valle. Se inscribió como candidato a la alcaldía de Maicao el hombre Malboro Santander, Santa López Sierra, el mismo que le había entregado plata el año pasado al hijo de Gustavo Petro. Y el ministro de Trabajo le está recordando a trabajadores y empleados que desde este fin de semana la jornada laboral en Colombia tiene 1 hora menos. Bienvenidos a historias que vamos a compartir con ustedes. Está comenzando en este momento la cumbre de la OTAN, con la gran presión del presidente de Ucrania de que lo admitan rápidamente. Él, que motivó la invasión de Rusia hace 1 año y medio precisamente por el tema de la OTAN. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo. Un gusto saludarlos en este día martes. Tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Hoy es el Día de la Población para hablar de número de habitantes. 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, reporta Naciones Unidas. Enseguida el resumen, lo más importante en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Una nueva polémica desató otro de los embajadores del gobierno de Gustavo Petro. En Nicaragua, León Freddy Muñoz aseguró ante los medios oficiales del régimen de Ortega que es un convencido de su revolución. Es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Ante lo dicho, la Cancillería colombiana en cabeza de Álvaro Leiva desde ya estudia y evalúa acciones internas frente a esta actuación que se da días antes de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en la última demanda pendiente. En un comunicado de 2 páginas, el diplomático señaló que es su obligación participar de reuniones y actividades importantes. El ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y su hijo David no aceptaron cargos por los delitos que les imputó la Fiscalía por el presunto ingreso de $1.600.000 de Odebrecht a su campaña en 2014. En primer lugar, escucharé al señor Oscar Iván Zuluaga Escobar. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, al señor David Zuluaga Martínez. Señora juez, no acepto los cargos tampoco. A los Zuluaga les imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Al respecto, habla el fiscal del caso. Los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y la segunda vuelta presidencial. Finalmente se aplazó para el 21 de julio la declaración del jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria, ante la Procuraduría General de la Nación por el caso de Laura Sarabia. Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y este lunes se dio a conocer que la condena que debe cumplir es de 48 meses, 4 años, pero en libertad condicional. Eso quiere decir que no irá a la cárcel por 2 delitos, falsedad en documento privado y fraude procesal. A la cárcel fue enviado alias Pirulo, el hombre que lanzó la papabomba contra el patrullero del SMAT, John Freddy Rodríguez, en medio de los desmanes de la Universidad Nacional en Bogotá. Según Leonor Merchán, directora de Fiscalías en Bogotá, el patrullero continúa bajo pronóstico reservado por cuenta de esta agresión. Videos de cámaras de seguridad y otras evidencias dan cuenta de que este hombre había dirigido el artefacto explosivo desde el campus del centro educativo con el propósito de generar daño en la integridad de los uniformados, como efectivamente ocurrió. En este momento, el patrullero Rodríguez permanece en delicado estado de salud en el hospital de la Policía Nacional. La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la polémica que provocó la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagar $1.000.000 a los jóvenes para que no maten. Dice que esa es una política preventiva y que busca evitar que cerca de 100.000 jóvenes terminen
terminen en una vida criminal. No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá. Entonces, esto es una política para prevenir. Por su parte, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo también le salió al paso a la propuesta del presidente Petro de pagar a jóvenes para que no maten. Por supuesto que queremos a nuestros jóvenes estudiando, pero si no entendemos la dimensión de los problemas que están afrontando, de la situación que se vive, jóvenes, familias y comunidades, no va a haber una solución al problema. La guerrilla del ELN suspendió de manera temporal el paro armado anunciado en el departamento del Chocó, el cual promovía desde el pasado 4 de julio y que estaba afectando a los municipios de Novita, Sipí, Itzmina, el litoral del San Juan y Medio San Juan. Por otra parte, el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN se atribuyó el ataque terrorista contra la estación de policía del norte de Bucaramanga, donde 9 policías resultaron heridos. Esta fue una de las 31 acciones contra objetivos militares en 6 ciudades del país. Las disidencias de las FARC patrullaron las calles de Gallego en jurisdicción de La Plata en el departamento del Huila. En el video se ve a una niña vistiendo un camuflado y un arma de guerra. Además, estuvieron extorsionando a los presidentes de las juntas de acción comunal de la zona. El próximo 16 de julio los empleados colombianos trabajarán 1 hora menos a la semana, es decir, su jornada laboral se reducirá de 48 a 47 horas. Estos cambios en principio aplicarán para todos los trabajadores que estén sujetos a la jornada máxima legal, es decir, aquellos que no tienen un contrato de dirección, confianza y manejo. Es que los usuarios aplacen o adelanten o atrasen su salida a desplazarse, porque en la hora pico preferiríamos que el transporte público se pudiera mover. Empezaron a aparecer negativas a la propuesta del Ministerio de Transporte de prohibir la circulación de vehículos particulares en hora pico. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Por qué no nos podemos ampliar? Porque nuestro sistema colectivo de transporte masivo e inteligente mío no tiene esa capacidad. Asimismo se pronunció el alcalde de Cartagena, William Daú. Que la idea sea, el que quiera salir en horas pico, que le cuesta y pueda salir. Si no quieres pagar, pues no sales y respetas la prohibición. El gremio de taxistas evalúa irse a paro el próximo 9 de agosto. El próximo 24 de julio habrá una pitazón o unas marchas en la mayoría de las partes del territorio nacional. Afloja la inflación por tercer mes consecutivo en Colombia. En junio de este año tuvo una variación anual del 12,13%, alejándose a la baja del pico inflacionario que tuvimos el pasado mes de marzo. Habló la directora del DANE, Piedad Urdinola. Vemos entonces que lo que más está aportando en la variación es transporte con 1.08 y dentro de transporte el componente que más está teniendo implicaciones es el aumento de los combustibles. La OTAN crece y ya es oficial que Suecia será su más nuevo miembro. Tras la invasión de Ucrania, Finlandia y Suecia, tradicionalmente países neutrales, pidieron acceso a la Alianza Atlántica. Turquía, que se oponía al ingreso de Suecia tras la oferta de aviones F-16 por parte de Estados Unidos, levantó el veto. La reciente membresía de Suecia y Finlandia convierte al mar Báltico en una vía fluvial dominada por la OTAN, mejorando la capacidad de la alianza para proteger a sus miembros más vulnerables, las naciones bálticas. En toda una odisea se volvió el viaje de la selección Colombia femenina a Australia para jugar el Mundial. El sábado viajó el primer grupo de 12 jugadoras que ya se encuentra en Australia y no tuvo ningún inconveniente. Pero el domingo el segundo grupo tuvo problemas. Inicialmente el vuelo estaba programado a las 3 de la tarde, pero la aerolínea sobrevendió el vuelo y le quitaron los puestos. Otra aerolínea intercedió y llevó a este grupo de 11 jugadoras, pero tuvieron que dejar al técnico Nelson Abadía por cupos. El estratega finalmente viajó en horas de la noche, poniendo en peligro su conexión aérea en Santiago de Chile. Colombia debutará en el Mundial contra Corea del Sur el 24 de julio, pero antes en tierras australianas jugará frente a Irlanda y China en sus últimos partidos de preparación antes de la cita orbital.